Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que estén muy bien junto a sus familias y seres queridos. Así también, espero que estén realizando y cargando sus guías en nuestra plataforma, para que podamos retroalimentar tu trabajo y ayudarte con tus dudas. Recuerda que tienes hasta el 4 de octubre para cargar tus guías correspondientes a la unidad número 2. Y esta semana, en séptimo básico en lengua y literatura, nos corresponde la primera clase de esta nueva unidad, la unidad número 4, ¿quién soy y cómo me ven los demás? Nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana será reflexionar sobre el tema de la identidad a partir del análisis de un cuento y sus elementos narrativos. Muy bien, pero como siempre, antes recordemos qué fue lo que estuvimos viendo en nuestra última clase. Estuvimos comprendiendo e identificando las características de los mitos y su relación con la cultura en que nacen. Y para esto teníamos, a partir de la pregunta número 5, algunas preguntas acerca del mito leído. La primera pregunta decía, ¿cuál era la labor de Helios? ¿Por qué crees que esta labor era importante? La respuesta a esta pregunta tenía que ver con que Helios era el dios del sol, y la labor de este era moverse para iluminar y dar calor a Gea, es decir, la tierra, y los humanos. Por eso era importante la labor que realizaba Helios. Muy bien. En este caso, ¿cómo actuó Faetón al no escuchar los consejos de su padre? ¿Qué hubieras hecho tú? En este caso es una pregunta personal al preguntar directamente a ti qué hubieras hecho en el caso de Faetón. Nosotros podemos decir que Faetón actuó mal al no escuchar los consejos de su padre, ya que finalmente eso lo llevaría a cometer una irresponsabilidad y a finalmente encontrar su muerte debido a ello. Por eso en ese caso, ¿qué hubieras hecho tú si es que tu padre te hubiera dado algunos consejos para poder actuar, ¿cierto? Porque en la lápida de Faetón se dice que retó a todos aunque la debilidad lo traicionó. Por la injuria de su amigo, es decir, por la mentira de su amigo, Faetón no oyó a su padre y por eso realizó una irresponsabilidad. Muy bien. Si Helios sabía el peligro a que se exponía a su hijo y el mundo al permitirle conducir la cuadriga, ¿crees que debió haber roto la promesa o estuvo bien en mantenerla? En este caso también es una pregunta personal, por lo tanto aquí debes colocar cuál es tu opinión respecto a la pregunta. Sin embargo, debes tener en cuenta que una promesa a la ligera muchas veces puede llevar a cometer acciones que no queremos realizar, ¿no es cierto? Describe uno de los valores que te entrega esta historia. Apóyate en las acciones del relato. Muy bien. Y para esto podríamos tener que la responsabilidad por un lado, ya que Faetón debió haber hecho caso de su padre, muy bien, y por otro la cautela o la mesura, ya, para poder actuar de forma más tranquila y no tan precipitada como lo hizo Faetón. Y por otro lado también tenemos el valor de la honestidad, ya que el amigo de Faetón no fue honesto y provocó todo esto por una mentira. La última pregunta que aparecía en la guía tenía que ver con qué características de la cultura griega que vimos en la clase se pueden observar en el mito leído. En este caso, tenemos que el politeísmo de su religión, ya que eran varios dioses los que se nombraban, y la explicación de sucesos y fenómenos naturales a través de su mitología. Vamos a ver qué fenómeno de la naturaleza nos explica este mito. En este caso, nos dice textual que se formaron los desiertos y la piel de los etíopes se oscureció. Muy bien, por lo tanto también otro fenómeno natural que nos explica este mito es que Helios, al oír que su hijo había muerto, y como consecuencia de esto la tierra pasó un día en penumbra. Podríamos asociarlo con un eclipse de sol, ¿no es cierto? Finalmente, tienen historias similares otras culturas y si sabes algo al respecto. Para esto era bueno que tú pudieras averiguar en otras fuentes, como internet. Por lo menos sé que en la cultura china, antiguamente se creía que había un dios dragón que se iba a tragar el sol. Muy bien, en el caso cuando había un eclipse de sol y en el caso cuando tragaba la luna es porque se producía un eclipse de luna. Y para eso la gente salía a la calle y aplaudía y hacía ruido para poder espantar al dragón. Esa era una de las creencias chinas. Por otro lado, los incas creían que en esas circunstancias, en los eclipses, por otro lado los incas creían que en los eclipses el sol y la luna pasaban por un momento de unión. Los aztecas, por su parte, lo que creían era que un eclipse de sol o un eclipse de luna lo que traía era enfermedades y desastres e incluso probablemente el fin de la humanidad.
Y nuestra cultura más cercana, es decir, la cultura mapuche, que tenían mucho contacto con la naturaleza y observaban muy bien cuáles eran los fenómenos naturales y las estaciones del año, ellos creían que cuando había un eclipse de sol era porque el sol moría, muy bien, y luego volvía a renacer. Y en el caso de la luna lo mismo, cuando moría la luna. Te invito a conocer y averiguar más sobre estas culturas. ¿Cuáles serán los contenidos que veremos el día de hoy? Primero veremos cuáles son los elementos del género narrativo. Esto lo iremos recordando, ¿cierto? Porque ya lo vimos. Cuáles son los tipos de narrador y los estilos narrativos para poder aplicarlo luego en nuestra guía. Muy bien, nosotros hace un tiempo, en la primera clase de la unidad número 2, vimos cuáles eran los elementos de análisis del género narrativo, que ahora te podrán servir para poder hacer tu trabajo. Muy bien, por un lado teníamos los personajes, por otro lado teníamos las acciones que se ordenaban en inicio, desarrollo y desenlace. También teníamos el ambiente, que lo dividíamos en ambiente físico, social y psicológico, o lo que era la atmósfera. Y también teníamos el narrador. Más concretamente, dentro del narrador, nosotros decíamos que podíamos encontrar narradores que narraban en primera persona, en segunda persona, y otros que narraban en tercera persona. Muy bien, los que narraban en primera persona, nosotros les decíamos homodiegéticos, porque estaban dentro de la historia. Muy bien. El de segunda persona, nosotros le llamábamos autodiegético, y el de tercera persona le llamábamos heterodiegético. En el caso de los narradores homodiegéticos, nosotros encontrábamos al protagonista que hablaba desde un yo, ¿cierto? Es decir, en primera persona, y contaba lo que le sucedía a él, como en el caso de esta película muy linda del año 2017, que se llamaba Wonder o Extraordinario, donde el protagonista contaba su propia historia. Muy bien, también tenemos el narrador testigo dentro de los que narran en primera persona. Y estos son los que observan lo que le sucede a alguien más, pero también narran desde un yo. Muy bien, los de tercera persona, que eran los heterodiegéticos, decíamos que narraban desde afuera de la historia, ¿cierto? Y por eso teníamos al omnisciente, que lo podíamos relacionar como con una especie de Dios que veía todo lo que pasaba, y además también podía ver lo que sentían los personajes y sus pensamientos. Y así también el narrador objetivo, que a diferencia del omnisciente, también narraba en tercera persona, pero este solamente contaba lo que veía, como una cámara de televisión o una cámara de cine. Y en el caso de los narradores de segunda persona, que son muy poco frecuentes, nosotros teníamos que estos narraban hacia un tú, es decir, como hacia un querido diario, como en el caso de los diarios de vida, o como en el caso de las cartas. Hay libros que se basan en cartas también, para que lo sepas. ¿Cuáles son los estilos narrativos? Por un lado tenemos el estilo directo y por otro lado tenemos el estilo indirecto. Muy bien, y hoy día conoceremos también el estilo indirecto libre. En el caso del estilo directo, nosotros teníamos que se reproducen textuales las palabras de los personajes, y para eso utilizábamos un signo como la raya al comienzo de lo que decía el personaje, o también comillas para indicar textualmente lo que estaban diciendo. Muy bien. Por ejemplo, Diego dudaba de las intenciones de su compañero. Un día le habló en el patio. No te creo ni lo que rezas, dijo mientras volvían de recreo. En este caso tenemos al principio una raya que indica qué es lo que dice textualmente. En el caso del estilo indirecto, nosotros tenemos que el narrador cuenta con sus palabras lo que dicen los personajes, es decir, como una especie de resumen. Por ejemplo, Diego dudaba de las intenciones de su compañero. Un día le dijo en el patio que no le creía nada mientras volvían de recreo. Muy bien, fíjate en la diferencia entre uno y otro. Y en el estilo indirecto libre se mezclan un poco estos dos estilos anteriores. En este caso el narrador habla desde el interior del personaje, y lo que puede hacer que nos confundamos a veces en las voces de quien está hablando. Por ejemplo, Diego dudaba de las intenciones de su compañero. Un día en el patio lo abordó cuando volvían de recreo. No te creo ni lo que rezas. Y en el caso de nuestra guía de esta semana, muy bien, que corresponde a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, tiene como título ¿Cómo es tu otro yo? Aparece nuestro objetivo de aprendizaje, que dijimos que era reflexionar sobre el tema de la identidad a partir del análisis de un cuento y sus elementos narrativos. Muy bien,
Primero, veremos un organizador gráfico donde tendrás que completar con características que tú mismo observes en ti. Muy bien. Y luego, con características que tú crees que ven los demás en ti. Escribe al menos 4 características en cada uno. Luego, te pido que en familia puedan compartir sus respuestas y le pidas a un adulto que aporte nuevas características a la descripción que hiciste de ti mismo. Muy bien, para ver cuáles son las diferencias que encuentras o qué elementos puedes coincidir en estas descripciones. Muy bien. Luego, te pido que entres al siguiente enlace para que puedas leer el cuento El otro yo de Mario Benedetti. Imagina de qué trata a través del título. Primero, antes de entrar, aquí también en este enlace puedes escuchar el audiolibro para que acompañes la lectura. Muy bien, en la pregunta número 6 encontrarás preguntas desde la A a la F que tienen que ver con comprensión lectora sobre el texto que leímos. Y luego, ojo con la pregunta número 7, en donde yo te pregunto cuál es el estilo narrativo que predomina en el cuento que leímos. Muy bien, con alguna cita textual, recuerda cómo se hacen las citas textuales entre comillas para que ejemplifiques cuál es el estilo narrativo que está presente en el texto. Luego te pido que describas brevemente a Armando y su otro yo, que son los protagonistas, ¿cierto?, del cuento que leímos. Finalmente, y como siempre, te invito a que reflexiones y puedas recordar qué fue lo que estuvimos trabajando, autoevaluando y asignándote puntaje dependiendo de cada uno de los indicadores de evaluación de esta clase. Al final puedes sumar tu puntaje y escribirlo en este espacio. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 86 de tu texto de lengua y literatura, donde vas a poder distinguir la voz del narrador y la de los personajes a través de los estilos narrativos que vimos hoy día. Muy bien, para eso podrás ver la voz del narrador y, como dice acá, las voces de los personajes como título, en donde encontrarás acá ejemplos para distinguir el diálogo del personaje y el inicio del diálogo también acá en este caso del narrador. Veremos nuevamente la forma directa y la forma indirecta para que las distingas y te queden más claros si es que no lo pudiste entender en esta presentación. Finalmente te invito a autoevaluar tu aprendizaje en esta clase explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad. Muy bien, si te sentiste bien o si por el contrario a lo mejor no te gustó tanto la actividad o la lectura de esta clase. Y para eso también te pido que me expliques qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué. Y como te digo siempre, puedes guiarte fijándote en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de las partes de esta. Finalmente, recuerda que si tienes alguna duda o consulta puedes escribirme a mi correo electrónico o también al WhatsApp que está acá abajo. Recuerda descargar tu texto escolar si es que no lo tienes de forma física y recuerda visitar nuestra página web para que puedas descargar nuestras guías y así también ir cargando las que tú vas realizando. Recuerda que a partir de la unidad número 3 tienes el plazo de una semana para poder completar tus guías. Eso ha sido todo por esta clase. Cuídate mucho, que estés muy bien. Hasta la próxima.